Dios les bendiga, amados. Amén. Dios bendiga a cada uno de tus hermanos, amigos, familiares que se conectan a través también de esta plataforma de Facebook Live. En esta noche le habla su hermano, amigo en Cristo, su servidor, licenciado Pastor Antonio Berrío Flores, pastor de la Iglesia Unción de lo Alto, aquí en la vecina ciudad de Harker High, Texas. Y le damos gloria al Señor y le damos gracias por este tiempo, alabado Dios, Gloria. que debemos de aprovechar lo que es el clamor, alabado Dios, y la oración antes de sentarnos a la mesa e instruir a otros o sentarnos a recibir la preciosa palabra del Señor, aleluya. redimiendo y entendiendo bien los tiempos y los días que estamos viviendo, hermanos, de cuán cerca la venida del Señor está, alabado Dios. Seguiré redundando y recalcando, alabado Dios, con lo mismo, alabado sea el Señor, bendito sea Dios, alabado Dios. Glory to God, aleluya. ¿Le dije la lectura de la palabra ya o todavía? No. Por eso es que Carlos me está mirando, alabado Dios. Salmo 24, alabado sea el Señor. Damos gracias a Dios, que Dios es bueno, me gozo en verle en la casa del Señor. Gloria a Dios. Alabado Dios, sin embargo hay hermanos que tienen necesidades, otros enfermos, otros que no podrán llegar, alabado Dios. Y nosotros también estaremos clamando los unos por los otros. Que sea Dios restaurando, libertando, transformando vidas, sanando. Glory to God, aleluya. Alabado Dios, hay muchas vidas heridas. Alabado Dios, corazones quebrantados que necesitan que el Señor nuevamente les sane. Y qué bueno que Él está presto siempre para sanar. Alabado sea el Señor. Qué triste que los hombres muchas veces nos prestamos para herir, lastimar, pero qué bueno que hay un Cristo que es fiel y verdadero y justo, alabado Dios, y siempre estará presto para sanar, amado. Sí, Alabado sea el Señor. Quiero dar lectura al Salmo número 24, alabado sea Dios, porque Jehová Dios es bueno, alabado Dios, porque para siempre su misericordia es. Santo. If you got a Bible, you follow us in the Facebook Live, Psalms 24, alabado sea el Señor. Alabado Dios. Santo eres tú, mi Dios. Esperando que esta palabra, hermanos, que antes de que la iglesia sea levantada, bendito sea el Aleluya. Señor. Yo lo que creo, alabado Dios, cada día yo estoy pendiente, alabado Dios. Porque no sabemos, hermano, Giovanni. Puede ser que yo me acueste y esta noche el Señor me llame a su presencia. Ya llegó el día del Señor para mi vida. Alabado Dios. Pero Cristo está cerca. Cristo está cerca, alabado sea el Señor. Mire lo que dice el consejo de la palabra en el Salmo número 24, la cual lee de la siguiente manera: para la gloria del Dios eterno, Padre e Hijo, y la dulce comunión de su Espíritu Santo, y la iglesia que va para el cielo, decimos una voz: Amén. de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Hace una pregunta el Sagrado Escritor: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dos preguntas. Y el versículo 4 da la respuesta: el limpio de manos y puro de corazón. Aleluya. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Alabado Dios. Santo. Hay que tener cuidado con los señalamientos. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Alabado Dios, con lo que hablamos, con lo que murmuramos. Porque corremos peligro, hermanos. Cuando hay temor de Dios, nos vamos a guardar y nos vamos a cuidar. 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. 6. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Qué bueno, alabado Dios. ¿Quién es este Rey de gloria? Versículo 8. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. That's right. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey
de la gloria. Sí, mi Dios, Y a Él aleluya. sea también la gloria. Yes. Padre mío, gracias te damos. Señor, mi Dios y mi Rey, por esta preciosa palabra, Dios eterno, que es vida. Señor, tu palabra, Glory. que es la verdad. Por lo cual clamamos a ti, te pedimos en el nombre de Jesús, que sigas tú glorificándote, Señor amado, alabado Dios, en todo cuanto acontezca una vez más, Señor, en esta casa de oración donde tu nombre ha sido invocado. Que siga usted, Padre mío, siendo el temor sobre nuestras vidas, Señor, y que podamos hacer aplicación de esta palabra constantemente en nuestra vida y vivir para ti, Dios mío. Alabado Dios, en el nombre de Jesús, reconociendo, Señor, que Lord. con este día ya apenas unas cuantas horas que comenzará la noche, Dios mío, va a pasar. Así también nos anuncia que tu venida está cerca. Glory. Que estemos, Señor, preparados en todo tiempo, ya sea para darte cuenta a ti, ya sea que nos llame ante tu presencia, o cuando vengas a levantar a tu iglesia, que verdaderamente podamos estar frente a ti, Dios eterno, alabado Dios, y sin tratar de justificar nuestra causa o nada, Dios mío, en el nombre de Jesús. Tú nos veas tal como somos. Glorifícate. Te presento esta caja de peticiones. Gracias por cada petición contestada. Gracias, Dios mío, por las que están en espera. Vive. Sabiendo que en tu tiempo tú habrás de hacer conforme a tu voluntad. Y nos gozaremos en escuchar las palabras de testimonio en la vida de tu siervo, tu sierva, Señor, en este lugar. A ti damos la gloria y la honra. Espíritu Santo, dale luz a través de tu palabra a cada uno de los docentes esta noche, las maestras de los niños, la maestra de los jóvenes y juveniles, a la maestra de los adultos esta noche en esta clase, esta lección tan preciosa. Que sea usted hablando, Padre mío, como solo tú sabes. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Clamamos a ti una vez más por los enfermos y te presentamos las peticiones. Mira a nuestra hermana Lilian Tirado que presentaba, alabado Dios, esta vida, Señor amado, y su condición y su necesidad, que será sometido esta noche, Dios mío, a un trasplante de riñón, alabado Dios, una operación en las páncreas. Que sea usted, Padre mío, sí, mi Dios, aleluya, la mano, Dios mío, de estos hombres a los cuales usted ha dado ciencia, conocimiento e inteligencia. Tú los has dado ese conocimiento para nuestro favor. Ayúdale, Dios mío, en el nombre de Jesús. Name, aleluya. Glorifícate, mi Dios amado. Nuestros hermanos afectados por COVID, por otras enfermedades y otras necesidades que no podrán llegar esta noche. Visítales también allí donde estén. Y cada uno, una vez más, de nuestros seres amados, familiares, amigos, alabado sea tu siervo nombre, y ministro que ven esta palabra y esta lección, Señor, enseñada esta noche en este lugar, que sea de bendición para su vida. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias una vez más. Amén, Señor. Amén, vamos a pasar a la yes. lección de las clases. Alabado sea el Señor. Y de igual manera, entonces, alabado Dios, yo le pido a nuestra hermana, alabado Dios, Nilda, que es la que tiene a cargo la clase de los adultos esta noche. Alabado Dios, que cubra este lugar. Alabado sea el Señor. A Dios damos la gloria. Alabado Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Me van a disculpar un poco, he estado con asma y el enemigo sabe cuando el Señor quiere usar a uno Un tipo fuerte. Padre, gracias. Gracias, Padre. Ok, vamos a comenzar. El estudio de hoy es el estudio 5. Lleva por título El carácter ideal se manifiesta en servir. Gracias, Padre. Gracias. En servir por amor. La base bíblica se encuentra en Romanos 12, del 1 al 13. Vamos a leer antifonalmente la clase. Que lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos en Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego
por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amar los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Vamos a comenzar con los objetivos. El primer objetivo es evaluar la necesidad del servicio cristiano a la luz de la palabra de Dios. El segundo, apreciar la actitud que se requiere para un servicio de amor a los hermanos con la fe. La 3, formular la conducta que es propia a los que hemos sido hechos siervos de Dios. Hermano Carlos, ¿puede leer el pensamiento central? La vida cristiana no es una profesión vacía. Está concebida para llevar fruto en amor y servicio a los santos. ¿Puedes hablar un poquito? ¿Qué entendiste? Bueno, la vida cristiana no es vacía. Es un estilo de vida. Y tenemos que servir a los unos a los otros, llevando ejemplo a las personas de la calle también, sirviéndole. Amén. El texto dio hermana Lilian. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos 12:13. Amén. Vamos a seguir. La próxima, Joselito, vamos a dar los datos generales acerca de, en el estudio, la enseñanza, la identidad de los creyentes en el cuerpo de Cristo demanda una vida de servicio amoroso a los hermanos. Tienen aquí en la pizarra. El autor, es el escritor de Romanos, fue el apóstol Pablo. ¿De quiénes vamos a estar hablando durante el estudio? De Dios, de Cristo, de Pablo y los hermanos romanos. La fecha, Romanos fue escrito alrededor del año 58 después de Cristo. Lugar, la carta fue escrita probablemente desde la ciudad de Corinto. Se me pasó poner el mapa. Tenemos el mapa. Thank you. Vamos a comenzar el bosquejo, la introducción. El apóstol Pablo utilizó en Romanos un tono familiar para designar a los destinatarios de su carta. Les llama hermanos y les enfatiza la importancia
que los dones se usen en beneficio del cuerpo de Cristo. La doctrina de servir a otros por amor haya un ejemplo supremo en la persona de Jesús, quien vivió haciendo bienes. Y esto se encuentra, lo podemos buscar como referencia en Hechos 10:38. Nuestro Señor no escatimó esfuerzo con tal de servir al pueblo de Dios. En Mateo 4:23 nos habla que recorrió toda Galilea enseñando, predicando el Evangelio y sanando a los enfermos. En Romanos 12 se nos hace ver que servimos a los demás miembros del mismo cuerpo al cual pertenecemos en Cristo. Cuando servimos a otros, nosotros mismos nos beneficiamos espiritualmente. La vida cristiana haya sentido cuando se vive para honrar a Dios y servir a los santos. El registro tan amplio que Pablo hace aquí de los dones del Espíritu tiene el propósito de encauzarlos no tanto en beneficio del portador, sino de otros. Una pregunta, disculpe que la interrumpe, pero aquí cuando hablan, solamente tengo una inquietud. Cuando dicen que vive para honrar a Dios y servir a los santos, ¿cuáles santos estamos hablando? Los santos somos los que le servimos al Señor. Vamos a honrar a Dios. Ajá. Vamos a honrar a Dios. Ajá. Pero vamos a servir los que estamos sirviéndole al Señor, los que estamos en Cristo, son los santos de este tiempo. Y si me equivoco, el pastor me puede corregir o no sé. Pero el centro de nosotros es Jesucristo. Nosotros tenemos que ser ejemplo del mismo ejemplo que Él nos dio a nosotros. Y nosotros, entonces, vamos a servir al resto de los creyentes, de los que le sirven al Señor. Esos serían los santos. ¿Contestaron? ¿Alguna otra pregunta? El registro tan amplio, bueno, que dice la ley. Por tanto, en nuestro estudio será manifestado que los dones no son dados por trofeo a la espiritualidad de ciertos hermanos o hermanas. La capacidad divinamente otorgada debe ser vista como herramientas para hacer bien a los necesitados en la iglesia del Señor. Al estudiar esta lección, Romanos nos será claro que el Señor siempre nos da oportunidad de servir a los amados. Los debemos aprovechar para hacerles bien. Explica en forma clara que el amor fraternal es fundamental en el servicio cristiano. Y en 1 Corintios 16:14 nos habla de que todas nuestras cosas sean hechas con amor. Que para Dios tienen mucho valor que todas estas cosas sean hechas con amor. Alabado Dios. Gloria al Señor. Vamos a comenzar el primer inciso. Se titula Servir por amor requiere que seamos renovados en el entendimiento. Y esto va a estar en Romanos 12 del 1 al 3. Yo traje, dale para arriba, José. Yo traje las definiciones que da el expositor del maestro y me gustaría que así lo compartiéramos.
¿Algún hermano que me quiera leer la primera, que es presentéis vuestros cuerpos? La forma verbal, presentéis, se traduce del griego paristemi e incluye la idea de estar junto a exhibir, proferir, recomendar, estar a mano o visto. Amén. Eso es parte del estudio. Transformados. ¿Quién me lo puede leer? Viene del griego metamorfo, que da la idea de una metamorfosis, transfigurar. Implica las relaciones de participación o proximidad, transferencia o secuencia. Secuencia. Ok, vamos ahora a seguir con el inciso A, que nos habla: renovados en el entendimiento, podemos comprobar la voluntad de Dios. Y esto está en el verso 1 y 2. Vamos a comenzar a analizar el verso 1. Revela que debemos tener una actitud amorosa para tratar de influenciar a los santos en su congregación. Ahí le está aclarando, hermano Giovanni, le está aclarando que es para influenciar a los santos, son los hermanos en la congregación. Lo que pasa es que, hermano, lo entiendo. Lo que pasa es que como yo fui, como muchos de nosotros también fuimos criados en el catolicismo, ¿verdad? Cuando yo tengo esta pregunta, yo más o menos me relato a eso, porque yo me confundí un poco. Okay. Por eso tuve la inquietud de hacer la pregunta, porque la verdad yo no es la primera vez que lo leo, ¿verdad? Y estoy tratando de entender, asimilar los dos lados. Sí, asimilar. En la Iglesia Católica, obviamente, santos le hablan a las imágenes que tienen en su iglesia. Por eso quería aclarar esos Pues está claro, ¿verdad? Sí, gracias. Dios permite al hombre usar su libre albedrío para obedecer las recomendaciones sagradas. Pablo era el gran apóstol de los gentiles, pero presentaba la doctrina a los santos en su condición de hombre en la fe. Todo el que sirve al Señor debe considerarse al nivel de aquellos a quienes ministra. Un carácter gentil y cordial es fundamental en el trabajo del Señor. Al presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor, debemos hacerlo por las misericordias de Dios. La misericordia de Dios mostró Dios al salvarnos. Debe traducir en una acción de entrega total a Él. El sacrificio vivo no es únicamente del cuerpo físico, sino de la totalidad del ser. Si tienen alguna duda. El sacrificio de agradar a Dios tiene las siguientes características. Primero, tiene que ser vivo, pues debe proceder de la vida nueva que hay dentro de nosotros. Alabado Dios. Esto significa que cuando nosotros nacemos de nuevo, venimos a ser criaturas nuevas en Cristo Jesús. Segundo, debe ser santo, pues el creyente experimenta la santificación del Espíritu que vive en él. Debemos estar conectados en oración y ayuno para que el Espíritu sea quien dé testimonio de nosotros. Debe ser agradable a Dios. El creyente debe tener la actitud de agradar a Dios en todo. Pablo enseña que esa consagración del ser viene a ser un culto racional. La palabra culto se refiere no solo a la acción de adorar, sino también a la consagración del corazón, los pensamientos y la voluntad.
En el verso 2, ruega a los santos no conformarse a este siglo. La enseñanza es que no debemos imitar la depravación del mundo en que vivimos. Cada hijo de Dios debe evitar incluso las malas conversaciones que tienen a corromper las buenas costumbres. Esto está en 1 Corintios 15:33. Y en Gálatas 1:4 se nos muestra que Cristo murió para rescatarnos del presente siglo malo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Seguimos. Es un insulto a la gracia divina que vivamos conforme al presente sistema mundano. Debemos transformarnos por medio de la renovación del entendimiento. Ello representa un cambio interior de la mente y aún de las intenciones del corazón. Debemos estar dispuestos a ser cambiados a la manera de la voluntad divina. En 2 Corintios 3:18 se refiere a ser transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. En Salmo 40, verso 8, el rey David testificó: la voluntad de Dios vendrá a ser una experiencia personal, un comprobar de dicha voluntad es agradable y perfecta. Pasamos al inciso B. El criterio sobre nosotros mismos debe ser acorde a la medida de fe. Esto lo vamos a encontrar en el verso 3. La importancia de una estima sana es un manual para servir a Dios y a los hermanos efectivamente. El verso 3. Pablo nos habla como quien depende de su gran experiencia, sino a causa de la gracia divina que le ha sido dada. Eso está en 1 Corintios 15:10. Dependemos de la gracia de Dios en todo momento. Los ministros cristianos deben depender de esa misma gracia divina para hacer el trabajo entre los santos. La recomendación del escritor inspirado es para cada uno, o sea, atañe a todos los hermanos sin excepciones. Es de un valor imprescindible para el carácter del discípulo. Si tienen alguna observación, pueden hacerla. Pablo dice que no debemos tener un concepto sobre medida respecto a nosotros mismos. El criterio de considerarse mayor que otro es ajeno al propósito divino en el Evangelio. En Habacuc 2:4 aprendemos que el enaltecimiento. Amén. Demuestra falta de rectitud. Discúlpenme, hermano. En la segunda parte del verso 3 nos enseña que en lugar de sentirnos mejores que otros, debemos ser juiciosos y sobrios y pensar que nosotros, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El mandamiento es el que
cada miembro del cuerpo de Cristo debe verse a sí mismo como siervo de Dios. Si así sucede, entonces el creyente será consciente de que los dones le han sido dados por el Señor. Estos dones que están hablando en la palabra son dones que vienen de parte de Dios. Deben servir con ellos a los santos y dejarse ministrar por otros con los dones respectivos que también ellos han recibido del Señor. La regla de Pablo estableció a la iglesia de los Corintios para el uso de los dones. En 1 Corintios 14:26 dice, parafrasea, hágase todo para edificación. Cuando trabajamos por amor al progreso espiritual de los hermanos, damos testimonio que nuestra estima propia está acorde con la identidad que Dios nos ha dado. Debemos tener cuidado de ello y ser como vasos dóciles al trato del Espíritu en la formación de nuestro carácter cristiano. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Seguimos con la parte 2. Y tenemos también unas definiciones. Hermana Anita, yo quería, hablando de lo que dijo el hermano Giovanni, el término fue usado al principio de la iglesia, los santos hombres de Dios, porque hubo una regeneración, hubo un encuentro con Cristo, ellos caminaron con Cristo, ellos eran santos hombres de Dios, estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Según fueron pasando las décadas, después de este grupo de hombres y de todos los demás, esa palabra, una vez entró el catolicismo en juego, ¿verdad? Cuando pegó la persecución y todo eso, esa palabra fue diluida un poquito. Entonces a todo el mundo se le llamaba santo cuando no lo era. Pero nosotros, que somos los redimidos del Señor, somos santos, porque dice la palabra, sé santo como yo soy santo. Nosotros, al tener el Espíritu Santo, al estar cada día, como decía aquí, diariamente estamos buscando, ¿verdad?, esa santificación en el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que llama a Pablo a los santos, y si usted ve todo lo escrito, él llama a los santos, refiriéndose a los santos de la iglesia. Los otros santos que nosotros conocemos, que crecimos a lo mejor en la iglesia católica, muchos de esos hombres y mujeres pudieron haber sido santos hombres o mujeres de Dios, pero que fueron canalizados por la iglesia católica, no por Dios. Amén. Perdona, hermano. No se preocupe. Yaritza, ¿me lees la primera definición? Dones. Se traduce del sustantivo griego harisma. Significa dádiva divina, liberación de peligro o pasión, concesión espiritual, facultad milagrosa, dádiva. ¿Quién me puede leer la próxima? Bueno, Mario. Liberalidad. Liberalidad. Se traduce del griego haplotes. Supone sinceridad sin disimulo. Disimulo. No le doy el acento. Generosidad. No lo llevo. Donativo o copioso. Sencillez, sincero, fidelidad y una raíz que significa bueno. Amén. Vamos a entrar en el inciso A de la parte 2. El servicio en el Señor requiere entender que somos un cuerpo. Aquí en esta parte Pablo explica el sentido de un carácter servicial. En el verso 4 se resalta el ejemplo de un cuerpo y a través de ello podemos entender mejor que los
que hemos sido diseñados para ser útiles a otros. El sentido de sentirnos mejor que otros desaparece cuando recordamos que hay armonía en el cuerpo humano. A pesar de la diversidad de funciones que tiene cada miembro, la interacción que tienen los miembros del cuerpo humano entre sí es un testimonio vivo de la sabiduría del Creador. Aquí está, pone como ejemplo el cuerpo humano para identificar los dones que el Señor da a cada persona que ha de ser llamado en la iglesia. Porque la cabeza, obviamente, aquí en la iglesia es el pastor. Y nosotros vendríamos a ser el resto del cuerpo. Depende donde el Señor le habla al pastor, donde quiera ubicar a cada persona, en sus deberes que va a cumplir. Pero estamos sujetos todos en un mismo cuerpo. Aunque cada miembro realiza su función, lo que estaba hablando, no lo hace independiente a otros miembros, sino para servir a los demás miembros. Cada miembro funciona en absoluta concordia con la cabeza, donde está el órgano central del cuerpo, que es el cerebro. Es como estaba diciendo, la cabeza de aquí de la iglesia es el pastor, los demás que tienen dones estamos sujetos a la cabeza. En el verso 5, Pablo toma esta ilustración del cuerpo humano para hacernos ver que somos un cuerpo en Cristo. Pero ese cuerpo tiene muchos miembros. A los corintios les enseñó que todos ellos eran el cuerpo de Cristo y a la vez cada uno era miembro en particular de ese mismo cuerpo. Y esto está en 1 Corintios 12:27. Dios colocó los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y esto está en el verso 18. El énfasis de la enseñanza es Cristo, pues Pablo dice que somos un cuerpo en Él. O sea, cada miembro trabaja en comunión con Cristo y eso nos hace miembros los unos de los otros. Amen. Toda persona que se congrega en un edificio de reunión cristiana no es por ello miembro del cuerpo de Cristo. Todo aquel que ha nacido de nuevo es miembro de Cristo y tiene pertenencia a los demás miembros. Aquí, no porque estén reunidos en el templo, son parte del cuerpo de Cristo. Aclaro. El que no ha dado su vida a Cristo. El que no ha dado su vida a Cristo, porque pueden venir personas inconversas que no tienen al Señor en su corazón, hasta que ellos no hagan su paso de fe, su profesión de fe y acepten al Señor en su corazón, hasta entonces ellos van a ser miembros del cuerpo de Cristo. ¿Duda? Vi a Yaris aquí como muy... No es complicado. Cuando tú vienes al Señor, que aceptas al Señor de todo tu corazón, ya tú eres parte miembro del cuerpo de Cristo. Pero
¿estamos hablando de dones todavía o sea, Estamos hablando de dones todavía, ya mismito entramos en los dones. o sea, se refiere a que no todos tienen la bendición de tener un don y por eso no son parte del cuerpo de Cristo o No, cuando tú aceptas al Señor en tu corazón y tú te congregas, lees la palabra, oras, ayunas, tú te conviertes ya en parte del cuerpo de Cristo. Los dones los da el Señor, de acuerdo a la capacidad de, si no estoy diciéndolo mal, a la capacidad de tu relación, de tu relación con Dios. una persona que no esté bautizada no pertenece al cuerpo de Cristo todavía. No, porque la misma palabra lo dice. Tiene que estar, ser salvo y eso es uno de los requisitos, bautizarse. Yo no soy bautizado. No, pastor. Si no ha sido bautizado y ha creído en Cristo y suena la trompeta, usted se va con Cristo. Amén. Amén. Ok. Estamos hablando, Yo, con permiso, yo entiendo que el primer paso son las primeras palabras que usted dijo. ¿Ok? Entregar su corazón al Señor, llegar hacia Él, después bautizarse, para Amén. entonces ser miembro de parte de Cristo, del cuerpo de y Cristo servirle, ¿ok? y servirle. Recibir los dones. Exacto, eso Digo yo, para mí, es recibir. Es que no hemos llegado todavía a la parte de los dones, pero el recibir los dones pregunta, es, siento como que ella está confundida. ¿entendiste? Pero viene, ¿ves? Pero usted va por partes, pero ella no entiende gran cosa. Digo, ¿verdad? Para mí. Para contestarte la pregunta, Yaritza, hay dos incisos en esta parte que estamos hablando. La primera parte está hablando del cuerpo de Cristo como tal, y luego habla de los dones que Dios da a ese cuerpo de Cristo. Ok, seguimos. ¿Perdón? Ok, seguimos. Pero anyway. Cuando el enfoque de una iglesia es Cristo, generalmente los miembros trabajan en armonía entre ellos. Pablo lo explicó muy bien a los hermanos de Colosa. A ellos les hizo ver que es en virtud de la cabeza, que es Cristo, que todo el cuerpo se nutre, se une y crece por el poder de Dios. Eso está en Colosenses capítulo 2, versículo 19. La conducta de los creyentes debe ser correcta en cuanto a amar al Señor, porque de esa manera amaremos a los hermanos de la fe y tendremos relaciones familiares sanas con ellos. Vamos a entrar al inciso B, que dice: cada miembro del cuerpo de Cristo debe desarrollar el don recibido de Dios. Los dones los otorga Dios, es quien nos da esos dones. El cuerpo de Cristo no solo está compuesto por diferentes miembros, sino que está diseñado para que cada miembro desarrolle sus dones dentro del mismo cuerpo. En el verso 6, los distintos dones que tenemos han sido provistos por la gracia de Dios. Nunca debemos jactarnos, sino agradecer al Señor por capacitarnos para servir a otros. En el mismo verso 6 nos enseña 7 de los muchos dones que se han dado a los miembros del cuerpo de Cristo.
Y esos dones son profecía, servicio, enseñanza, exhortación, administración, presidir y hacer misericordia. Ahora es que vamos a entrar a los dones. Pablo nos enseña no solo la diversidad de funciones que tiene el cuerpo de Cristo, sino cuál es la manera correcta de ejercer tales oficios. Comenzamos. El don de profecía debe usarse conforme a la medida de la fe. El hermano que profetiza debe estar convencido de que tiene un mensaje de Dios que entregar. La profecía debe ser juzgada por los hermanos para saber si es de Dios verdaderamente, y eso se encuentra en 1 Corintios 14:29. Un buen filtro para discernir la autenticidad de la profecía es que venga de acuerdo a las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento, los profetas eran los que hablaban de parte de Dios. En el Nuevo eran los que hablaban de parte de Dios. Eran los que el Señor escogía para que llevase la palabra, lo que el pueblo iba a hacer, o lo que cuando iban a poner un rey en mando de una ciudad. Los profetas eran los que hablaban de parte de Dios si eso era lo que había que hacer, si esa era la persona que estaba capacitada o delante de Dios tenía todos los requisitos que Dios requiere para estar bajo ese nombramiento de rey o de sacerdote. Pero en el Antiguo Testamento hay muchos profetas. Desde el Génesis hasta Malaquías, era el último. Hasta Malaquías. Ok, seguimos. El otro don. El hermano que tenga el don de servicio debe usarlo en servir a los demás. La palabra servir es diaconía, la cual define el tipo de servicio ministerial. Por lo general, los diáconos y las diaconisas de la iglesia están llamados en ese don. Si no me equivoco, eso el Señor se lo da al pastor para que el pastor pueda ubicar a la persona en ese don que es de servicio. El otro don es practicar la enseñanza. Si el don recibido es de enseñar, si el elemento regulador al respecto es que si alguno habla, lo debe hacer conforme a la palabra de Dios. Yes. Y eso está en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. El manual instituible de un maestro cristiano es la Escritura. Yes. Así llegará a ser un obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Y esto está en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Hasta ahí ya tenemos tres de los dones. Continuamos en el verso 8, que continúan otros dones. El don de exhortar. El hermano que tiene el don de exhortar
debe practicar la exhortación. En Hechos 13, verso 15, Pablo y Bernabé fueron invitados a dar una palabra de exhortación al pueblo en una sinagoga judía y ellos practicaron lo que iban a decir en ese momento allí. La palabra griega para exhortación es paraklesis. Eso. Tiene el sentido de imploración, solaz, confortar, consolar. También el que tiene el don de repartir, aquí vamos para otro don, debe hacerlo con liberalidad. Nos debe servir de inspiración la conducta de las iglesias de Macedonia, las cuales, a pesar de su profunda pobreza, abundaron en riquezas de generosidad. Y eso está en 2 Corintios 8, del 1 al 2. El próximo don es el don de presidir. Debe hacerlo con solicitud. Los que están en puestos de autoridad en la iglesia, como los ancianos, presbíteros, obispos, entre otros, deben evitar huir de su responsabilidad a pesar del peso de su tarea. Se les anima a ser diligentes. Está el otro don, que es el que hace misericordia. Se les recomienda hacerlo con alegría. Debes recordar que el corazón alegre constituye buen rendimiento. Y eso está en Proverbios 17, verso 22. La alegría reflejada en el rostro del siervo misericordioso sirve de mucho aliento al que sufre alguna situación digna de compasión. Hasta aquí pregunta. Seguimos. Vamos para el inciso 3. El amor que se requiere para servir debe ser sin fingimiento. Y hay unas definiciones también. Carlos, ¿quieres ver? Sin fingimiento. Fingimiento en griego es anupokritos, que significa sincero, sin hipocresía, de una raíz que da a entender claro entre todos los hombres, para manifiesto, patente. Hacer manifiesto, patente. Ok. La próxima, hospitalidad. Se traduce del griego filonexia, y define alguien que quiere a sus huéspedes, que es el hospedador. Viene de la raíz griega philos, que significa querido, amigo, amar, amistoso. Amén. Eso lo vamos a estar oyendo en la clase. El inciso A. El amor fraternal es indispensable al servir en la casa de Dios. Pablo enfatiza la necesidad de un amor transparente y puro. En el verso 9 hallamos la regulación sagrada para hacer uso del verdadero amor cristiano. Pablo enseña que debemos amar sin fingimiento. Hay diferentes personas en las cuales la palabra nos manda amar. Por ejemplo, esto está en Mateo 22:37, debemos amar a Dios, que es el primer mandamiento de todos.
En Marcos 12:31 debemos amar a nuestro prójimo. Y en primera de Juan 3:14, y a los hermanos de la fe. Y en Efesios 5:25, el esposo a su esposa. Y en Mateo 5:44, hasta a nuestros enemigos. Esos son todo lo que el Señor nos manda a amar. Amar sin fingimiento. Sin fingimiento. Es decir, que es sincero, sin hipocresía. Amén. Hermana, una observación, ¿verdad? Hay 4 tipos de amor, ¿verdad? Que nos manda a decir. Cuando hablamos de amor fraternal, estamos hablando, o sea, hay una línea bien fina entre diferentes tipos de amores, porque estamos hablando del amor ágape, que es bien parecido en mi criterio al fraternal, pero aquí estamos hablando de filia, que viene siendo casi como, bueno, filia igual, amor filia, como que no es, o sea, es igual, pero no es igual, como hay una división, una pequeña división entre esa clase de amor. No va con filios, no va con filios. Cuando hablamos fraternalmente es el amor en Dios, como ahí mismo lo dice, y es como y tú tienes razón, es en el ágape, en la reunión de los hermanos. Sí, okay. El que lo mismo que sentimos hacia el Señor, lo sentimos hacia los hermanos en el amor, porque en el filios ya es muy diferente, y lo igual que lo que es el eros, que está un poquito mucho más lejos también. Gracias. No, ¿Una pregunta? sí. La enseñanza principal aquí es que al practicar el amor hacia todos, debemos evitar la hipocresía, de modo que amemos en manera genuina. En pro de manifestar entre los hermanos el verdadero amor de Cristo. Pablo interpone el mandamiento de aborrecer lo malo y seguir lo bueno. En 1 Timoteo 1:5 dice la relación de amar sin fingimiento con el deber de aborrecer lo malo. Debemos recordar que el amor nace de un corazón limpio. No tenemos que pasar una escuela para aprender a amar, sino solamente alejarnos del mal a través de la santificación del Espíritu. En el verso 10 nos enseña la importancia del amor fraternal. Aquí yo creo que el hermano va a entender un poquito mejor, aparte de lo del pastor. Que un hermano debe servir a los otros miembros del cuerpo, necesariamente tendrá que amarlo. El amor fraternal está relacionado con ser afectuoso, cariñoso, amable para con todos, como lo recomendó Pablo al siervo del Señor. Y eso está en 2 Timoteo 2:24. Como práctica del amor fraternal es prefiriéndonos unos a otros en lo relacionado con la honra. En 1 Corintios 11:2, el apóstol Pablo mostró, pues en varias ocasiones alababa el buen comportarse de los hermanos, como lo hizo con los corintios en cierta ocasión. El sentido de honrar a otros anima a cada uno que estime a los demás como superiores a él mismo. Esto está en Filipenses 2, capítulo 2, verso 3.
En el inciso B se titula: al servir no debemos ser perezosos, sino fervientes en espíritu. Aquí hallamos una serie de actitudes que son propias de un carácter inclinado al servicio. En el verso 11 nos enseña que hay aspectos de la vida cristiana que requieren diligencia. Los mandamientos del Señor no deben hallar en nosotros un ánimo retardado, sino presto. Un ejemplo de un hombre que mostró pereza en algo que requería diligencia, y ese fue Lot. Cuando los ángeles le anunciaron que el juicio contra Sodoma era inminente, pero él se detuvo a tal manera que los ángeles tuvieron que asirlo de su mano junto a su familia para sacarlo de la ciudad. Y eso está en Génesis 19 del 15 al 17. Eso fue cuando Dios envió los ángeles a advertirle a Lot que iba a tomar juicio sobre Sodoma, y él, para efectos de, hizo caso omiso. Pues se quedó como que eso no va a pasar, pero los mismos ángeles lo agarraron y lo sacaron con toda su familia. Hubo consecuencias, claro está. En el Nuevo Testamento el apóstol Pedro anima a los hermanos a mostrar toda diligencia en añadir los ingredientes necesarios a la práctica de la verdadera fe. Eso está en 2 de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al 7. Sirve de buen testimonio al respecto el hermano Apolos, quien cuando visitó a los hermanos en Éfeso, dejó ver que tenía un espíritu fervoroso. Eso está en Hechos 18, del 24 al 25. Esa debe ser nuestra misma actitud al servir a Cristo. En los versos 12 y 13 se revela que los siervos de Dios deben estar gozosos en la esperanza. Como dice en Romanos 5, verso 2, nos debemos gozar en la esperanza de la gloria de Dios. Debemos ser sufridos en la tribulación. El creyente no debe salir corriendo de las tribulaciones, más bien las debe enfrentar con perseverancia. Y en el capítulo, en 2 de Corintios 1:5, dice: sabemos que así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea que podemos estar pasando tribulaciones, pero si estamos conectados con el Señor, Él nos consuela. Y como el Señor sabe que soportar tales aflicciones no es posible sin su gracia, nos dice que debemos ser constantes en la oración. En el verso 13 se enfoca en el servicio de la hospitalidad hacia el hermano que tiene necesidad. Pablo mismo era un viajero frecuente a causa del ministerio que había recibido. Él viajaba y él dependía de la hospitalidad que le daban los creyentes donde él fuera, si había alguno,
pero la mayoría, él encontró gente que lo hospedaba en ese viaje. Él hizo muchos viajes misioneros. Sabe que se refiere cuando insta a los santos a tener en cuenta a los necesitados a este respecto. La palabra nos enseña que al hospedar a los hermanos debemos hacerlo sin murmuraciones, y eso se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 9. Si le pedimos al Señor sabiduría, Él nos ayudará a equilibrar el cuidado de nuestras familias con el deber de ser hospitalarios y ayudadores en las necesidades de los hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Pues vamos a pasar a la pregunta. La primera, ¿qué atributo divino debe inspirarnos al presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? No todos. Pablo muestra. You should do it in the mercy of God. Okay. ¿Cómo podemos evitar el conformarnos a este siglo? Ángel. Que seamos transformados por la renovación de nuestro espíritu. Amén. ¿De qué manera interactúan los miembros del cuerpo de Cristo, pastora? Pablo dice que somos miembros los unos de los otros y cada uno debe usar a favor de otros el don que ha recibido del Señor. ¿Cómo podemos evitar que nuestro amor a otros sea fingido, hermano Richard? Con sinceridad, y es que descansemos en la obra del Espíritu Santo en nosotros, cuyo fruto es amor. Amén. ¿De qué manera debemos conducirnos cuando vemos a un hermano padecer necesidad? Cristian. Focus on the service of hospitality towards the brother. Señala eso, hospitalidad. Hospitalidad. Sin murmuración. Amén. Amén. Hasta aquí mi parte. Dios los bendiga. Espero pues, que se hayan gozado. El pastor con nosotros. Alabado Dios. Gracias te damos, Señor, alabado. Gracias te damos. A Dios sea la gloria, le damos gracias al Señor, alabado Dios. Glory to God. Preciosa clase, a Rey sea la gloria, alabanza y adoración. Vamos a despedir de la plataforma de Facebook Live, alabado sea el Señor, y le pedimos al Señor que la gracia divina de Él sea sobre cada una de nuestras vidas, nuestros hermanos, amigos, familiares que se conectaron a través de esta plataforma, y les extendemos la invitación para este próximo jueves. Tenemos nuestro servicio de la Sociedad de Niños aquí en la Iglesia Unción de lo Alto. Nos vemos, alabado Dios, Maranata, y Cristo viene. Chao.